que es verbo 1. Así, todo bien, sale la pantalla completa, ya está. Ya chicos, les decía, ¿qué es el verbo? Lo primero que vamos a hacer, la primera clase. Vamos a ver hoy qué es el verbo, cómo reconocer el verbo, las clases de verbo, y la próxima semana, que cerramos ya la unidad, y el bimestre, comenzamos con lo que es los accidentes del verbo, ¿no? Las conjugaciones, el tiempo, etcétera, ¿sí? Ahora sí, voy a leer acá el chat. Me han estado saludando chicos, buenos días, buenos días. Yo había traído, esta, como les digo, no es mi laptop, había traído un mouse para poder avanzar más rápido, pero se conecta y no lo reconoce, ¿no? Así que todos los que me han escrito por aquí, Espíritu, Fernández, regreso por acá, Vigil, Caicho, Suma, buenos días a todos chicos. A ver si voy a acomodar acá este poquito y ya está. Bien, entonces comenzamos de una vez el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué entendemos por verbo? A ver, veamos. Bien, tú tienes aquí un cuadrito, ya está. Un cuadrito que te indica una serie de acciones, ¿ya? El primero, ¿no? Ver, mirar, leer, escribir, hablar, charlar. Por aquí, caminar, fotografiar, oír, caer, empieza sobre todo caer. Bien, todas ellas son acciones, pero aparte de acciones, también hay estados. Por ejemplo, dormir en realidad no es una acción, porque cuando se duerme, el cuerpo descansa y no se hace nada. Entonces, por eso se dice que el verbo lo que te indica es una acción o un estado, ¿sí? Eso viene a ser el verbo. Cotrina, me has dicho profesor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has confundido? Me has escrito profesor, te ha faltado la A, mi estimada Cotrina. Pero te voy a disculpar. Bien, entonces, ese es el verbo. El verbo es una categoría gramatical que te indica acción o te indica estado, ¿sí? Hoy día nos va a acompañar Huevito Frito en varias versiones. Veamos qué es lo que nos indica. Dice, es la palabra que indica acción o estado, que es lo que acabamos de mencionar. Funciona como núcleo del predicado. Esa es la función principal, primordial del verbo, ser núcleo del predicado, sin importar qué clase de verbo sea, porque ahora tú te vas a dar cuenta de que hay verbos que no tienen sentido completo, que por sí solos no indican nada y necesitan de algo, alguna palabra o complemento que los acompañe y con eso puedan tener un poder de significación. Si no, pues no lo poseen, ¿no? Entonces, sin importar eso, el verbo siempre funciona como núcleo del predicado. Por ejemplo, acá tenemos algunos verbos, ¿no? Canta, parece, vive, duerme, como ejemplos, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo más. ¿Qué más debemos saber acerca del verbo? Mira, el verbo es una palabra variable. Ese término, chicos, ya lo hemos visto antes, ya lo hemos mencionado antes. El verbo es una palabra variable. El verbo cambia, el verbo varía, el verbo sufre flexiones. Eso es lo que hace el verbo, ¿sí? Variar, cambiar, sufre flexiones. Pero, ¿qué flexiones sufre? Mira, aquí están los accidentes, así se le llama. Accidentes, morfemas, amalgamas o flexiones del verbo. ¿Cuáles son? Ahí los tienes: número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Sí? Por acá, a ver, solito se borra esto. Ya, esta es la siguiente diapositiva. Veamos. Tienes aquí, nos dice, ojito, ojito, ¿no? Y el género, ¿qué pasa con el género? Porque tú te das cuenta en la lista anterior, que nuevamente está aquí, no aparece el género, no dice género, ¿no? Hasta el momento hemos visto sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, los determinantes, ¿no? Y en todos hay variación de género, de número, en el caso del pronombre, uno más, ¿no? Aparte de género y número, tienes persona.
Pero ¿qué pasa con el verbo? En el verbo ya no encontramos género, ¿sí? ¿Por qué no encontramos género? Porque no le pertenece. Es un accidente que no le corresponde al verbo. No varía en género, así que no debes olvidar eso. Eso es más, ha sido motivo de pregunta de examen de admisión a San Marcos, ya años atrás, y preguntaban en qué era que no varía el verbo, ¿no? O de qué accidente carece el verbo. Así es, espíritu, carece de género. El verbo no presenta género, ¿sí? Por ejemplo, mira acá, mira, tenemos aquí un sustantivo de género masculino, Luciano, y le vamos a dar una acción a Luciano. Luciano canta. Por aquí tenemos ahora otro sustantivo, que en este caso tiene género femenino, ¿no? Y le damos el mismo verbo. Ariana canta. O sea que hemos pasado del masculino al femenino y el verbo no ha variado. En vez de estos sustantivos, masculino y femenino, podemos reemplazar por pronombres, ¿no? Por ejemplo, él. Y el verbo seguirá igual. Él canta. O ella canta. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay problema con eso. Recuerda que el verbo no varía en género, varía en número, en persona, en tiempo, en modo y en aspecto. Algunas gramáticas consideran un accidente más que viene a ser la voz. Si la oración está en voz activa, entonces el verbo se llamará activo, y si la oración está en voz pasiva, el verbo se llamará pasivo. Pero eso solamente lo toman en cuenta algunas gramáticas, ¿no? La RAE no lo menciona en realidad. ¿Sí? ¿Qué más? Aspectos teóricos que luego ya pasamos a la práctica. Mira, partes del verbo. ¿Cuál es la estructura que debe tener el verbo? Dos partes, dos elementos, dos estructuras. La raíz, que ves aquí, que no es otra cosa que el lexema. ¿Sí? La raíz, acá está, raíz o lexema. Ya está. Sigo acá, lo que pasa, chicos, que a ver, voy a seguir intentando, ¿ya? A ver si conecto el mouse, porque estos supuestos círculos que hago, no sé, me ha salido, parece un pez, creo. Lo que es cerrado aquí, a ver, caso, no sé por dónde se conecta esto, bueno. Pero igual, yo sigo con la explicación. El lexema, ya lo hemos visto, ese es un término que tú ya conoces, raíz o lexema. El verbo también cuenta con raíz o lexema, que es la parte importante del verbo y que, por cierto, no varía. ¿Sí? Es la parte importante del verbo y que no varía, no cambia. Por eso se llama raíz. Cuando la raíz de un verbo cambia, entonces ese verbo también cambia de nombre o de clasificación. A ese verbo se le va a llamar verbo irregular, porque eso significa que su conjugación se ha vuelto irregular. ¿Sí? Verbo irregular, entonces. Veamos, sigamos. Por otro lado, la otra parte del verbo se llama morfemas, morfemas o desinencias. Por ejemplo, miren, vayámonos a lo último del cuadrito, aquí que dice comemos, en la parte de amarillo, abajo. Comemos, saltáis, ama. Los verbos se suelen presentar en modo de infinitivo. El infinitivo es la terminación, como ves aquí, la terminación ar, ir. Acá que voy a subrayar la terminación ar, ir, que ves aquí. ¿Sí? Por ejemplo, cantar, comer, reír, esas son las terminaciones, pero no son verbos, son verboides. ¿Por qué se les llama verboides? Porque no se pueden conjugar. Yo no puedo decir yo cantar, tú comer, él vivir, ¿no? Parece pues que estuviese hablando, no sé, Tarzán, ¿no? Entonces, no se puede conjugar. Yo sí puedo decir yo canto, tú cantas, él come, ella vive, allí sí. En forma de infinitivo, ¿qué se suele hacer? Le quitamos esas terminaciones, ar, ir. Tú le quitas ar, ir a ese verbo infinitivo y lo que te queda es la raíz. Por ejemplo, mira, aquí abajo dice comer, ¿sí? Aquí debajo dice comer, le quitas y solamente te ha quedado com. Esa es la raíz. Y a esa raíz ya tú le agregas las
desinencias. Lo que se ve aquí de blanco es la desinencia. Hemos, ¿no? Comemos, saltáis, ama, ¿sí? Esas vienen a ser las desinencias, que es lo mismo que vemos aquí al costado, solo que está ya resaltado con otro nombre. Por lo tanto, el verbo tiene la siguiente estructura: raíz y desinencia, o lexema y desinencia. Las desinencias son los morfemas amalgama, ¿sí? Las desinencias también se llaman morfemas amalgama. Eso es lo que debemos saber en cuanto a la estructura, ¿sí? Sigamos por aquí. Vemos entonces ahora la clasificación del verbo, ¿sí? ¿Cómo clasificamos al verbo? Comencemos por acá. Este cuadrito es un resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Al verbo copulativo, no copulativo, transitivo, intransitivo, regular, irregular, y es más, algunos más, dos tipos más que vamos a ver al final de la clase. Entonces vamos a comenzar. Los cuadritos que ves allí de color moradito, color lila, son las referencias, ¿no? Para que luego tú te guíes. Este va a ser el cuadro esquemático o el resumen, ¿no? En eso consta en realidad el resumen de la clase de hoy. Veamos, acá huevito frito, así ya todo live, nos va a indicar la primera clasificación elemental del verbo. El verbo se clasifica en copulativos y no copulativos. Verbos copulativos y verbos no copulativos. ¿Por qué se caracterizan los verbos copulativos? A ver, comencemos. Estos son precisamente los que no tienen significado propio. Los copulativos necesitan algo, un complemento, una palabra o un grupo de palabras que lo ayuden a complementarse. En cambio, los no copulativos, esos sí tienen significado, ¿sí? Los no copulativos sí tienen significado. Los copulativos se llaman así porque vienen de la palabra cópula, y cópula significa unión, fusión. ¿Quiénes son los sustantivos o cuáles? ¿Qué palabras son verbos, copulativos? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, semejar, resultar. Todos ellos vienen a ser verbos copulativos, ¿sí? Los principales, los verbos copulativos favoritos, la gramática los llama así, verbos copulativos por excelencia. Los dos primeros, ser y estar. Esos son los primeros verbos copulativos. Entonces, por lógica, mira lo que dice acá al costado. ¿Quiénes serán no copulativos? Todos los demás. Entonces, yo voy a hacer una pregunta súper hiper dificilísima. Como por ejemplo, a ver, el verbo chantajear, ¿será copulativo o no copulativo, chicos? El verbo chantajear, ¿será copulativo o no copulativo? A ver qué me van a responder, tomando en cuenta la información que está en la diapositiva. Ok, Fernández, Nive, Espíritu, Caicho, Rafael, Cruz, Vigil, Valví. Muy bien, al menos hoy día ya están participando más que los otros días. Y espero que sigan participando los demás también, ¿no? Porque igual hay un buen número que no responde nada. Así es, chicos, ¿no? Cualquier verbo que no sea los que tú ves aquí, en este pequeño cuadro, ser, estar, parecer, yacer, permanecer, resultar, semejar, ¿no? Entonces, obviamente será no copulativo, así que eso está fácil. Lo único que tendrías que hacer es tratar de recordar estos que ves aquí, ¿no? Estos que encontramos por acá, que son los no copulativos. Tú recuerdas esta parte, entonces, por lógica, todo lo demás será no copulativo, ¿ok? Ahora pasemos a ver específicamente de qué se trata el verbo copulativo, ¿sí? Veamos. Dice, son aquellos que carecen de sentido completo. Necesitan de un complemento atributo. Eso que te decía que necesitan se llama así, complemento atributo. ¿Pero quién es el complemento atributo? Suele ser, ¿no? Allí está entre paréntesis adjetivo porque es lo más común, pero no siempre será solo, es decir, el adjetivo no es exclusivo para ser un atributo.
Puede ser también un sustantivo, un atributo, o incluso una pequeña frase que tenga el valor de un atributo, ¿sí? Para dar sentido a la oración. Si no, la oración más que sentido ya no tiene, no está completa, ¿no? Es una oración incompleta. Te decía que los verbos por excelencia son ser, estar, parecer, sobre todo los dos primeros. Los demás también son copulativos, pero no son muy utilizados. Ya ser, permanecer, semejar, resultar. ¿Ya? Por ejemplo, mira esta oración. Juan está feliz. ¿Qué pasa si yo borro la palabra feliz? Solo diría Juan está. Y entonces una se queda con la idea, con la pregunta, Juan está, pero ¿está qué? ¿Está qué, Juan? ¿Qué pasa con Juan? Algo falta para completar el significado. Eso que falta, que ves allí subrayado, viene a ser el complemento atributo. Ella permaneció callada. Si yo borrara la palabra callada, sería ella permaneció. Tú dirías, ¿ella permaneció qué? Permaneció callada, permaneció asustada, permaneció paralizada, ¿no? ¿Cómo o qué? ¿De qué manera permaneció? Entonces, no tenemos información, sería un verbo copulativo al que le falta algo. Pedrito es muy chistoso, ¿no? ¿Qué es Pedrito? Es muy chistoso. Si bien es cierto, por ejemplo, mira, acá ya hay una pequeña variación. Ya agregamos la palabra muy. Esta palabra muy es un adverbio, ¿sí? Muy es un adverbio y ese adverbio está acompañando a chistoso, que es la palabra que está tomando en cuenta la función de atributo, ¿sí? Chistoso tiene la función de atributo y aquí vemos al verbo copulativo. Entonces, este es el verbo es, ser, ¿no? Él es, yo soy, tú eres, viene del verbo ser. ¿Okay? Y muy chistoso sería el complemento atributo. Ese animal ¿parece qué? Agresivo. Agresivo sería el complemento atributo. El temático, chicos, siempre es fácil, ¿sí o no? Parece quizá difícil, pero en realidad es fácil porque se pregunta lo que está en clase. Nada más. Ustedes están tranquilos, están. Es verbo copulativo, pero hasta aquí te puedes dar cuenta que mira las palabras que acompañan. Feliz, callada, chistoso, agresivo, difícil, tranquilos, todos son adjetivos. Mira esta última oración, el paisaje es magnífico, el paisaje es magnífico. Magnífico es también un adjetivo, un complemento atributo. Pero mira esta última oración, dice, yo estoy del verbo estar, en la azotea. Yo estoy en la azotea. Pregunta, ¿hay ahí un verbo copulativo? ¿Sí o no? A ver, leo su respuesta mientras tomo un poquito de agua. Ya, a ver, más respuestas, chicos, más respuestas. Me dicen que sí, me dicen que no, me dicen que hay un complemento circunstancial. Que sí, que sí, que sí. Ya. Bien, ya chicos, toma un poquito de agua, pero si no tomo agua me da sueño, sabrán eso. ¿Me creerán? Si yo no tomo agua me da sueño, chicos. Tengo que tomar agua. Ya está. En la azotea no es un adjetivo. Eso me dice espíritu. Y mire, me dice, es un complemento circunstancial. Efectivamente, miren, todos los ejemplos, todos los demás ejemplos, excepto el último, muestran una característica o muestran un estado. Por ejemplo, feliz. ¿Cómo está? Feliz. ¿Cómo está? Callada. ¿Cómo es? Chistoso. ¿Cómo se puso? Agresivo. Todas son características. En cambio, aquí, cuando dice yo estoy en la azotea no es una característica. En la azotea es un lugar. Es un complemento circunstancial del lugar.
¿Qué pasa si yo escribiera, yo estoy con mi novio, con mi novio? Eso tampoco sería un atributo, porque estoy hablando de compañía. ¿Con quién? Con el novio. ¿Dónde? En la azotea, ¿no? ¿Qué pasa si digo yo estoy en el mercado? Igual, ¿no? Es una característica de lugar, o sea, te está indicando lugar. A eso se le llama efectivamente espíritu, munive también, complemento circunstancial, ¿sí? En este caso hay complemento circunstancial de lugar, de modo, de cantidad, ¿sí? De compañía. Yo camino, por ejemplo, si digo yo camino tranquilamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un complemento circunstancial de modo. ¿Qué sucede entonces? Cuando aquello, ojo con este dato, cuando aquello que acompaña al supuesto verbo copulativo no es un atributo, entonces el verbo tampoco será copulativo. ¿Qué sucederá con ese verbo? Pasará al otro lado, al otro equipo, a la otra clasificación que se llamaba verbo no copulativo. También ahora vamos a ver otro nombre, ¿sí? Entonces dice, yo estoy en la azotea. Estoy será, muy bien, espíritu, estoy será un verbo no copulativo. ¿Por qué? Porque en la azotea no es un atributo. Pero profesora, ahí dice estoy. Y usted ha puesto que estar es un verbo copulativo. Sí, pero es un copulativo que debe estar acompañado por el atributo. Si lo que acompaña a ese supuesto verbo copulativo es otra palabra como el circunstancial, entonces no lo podemos considerar copulativo, ¿sí? Esas son entonces las características que debe tener, ¿ok? A ver, por aquí voy a, antes de pasar a la siguiente, ya está, voy a cerrar un momentito el chat. Ahí está la aclaración entonces, ¿no? No es verbo copulativo porque no presenta un complemento atributo. Ahora veamos a los verbos no copulativos, ¿sí? ¿Cuáles son los no copulativos? A ver, por acá no lo he escrito, me parece ya. Son aquellos que tienen significado propio. Eso sí tienen significado propio, no necesitan un complemento. Por lo general los complementos están allí porque cuando redactamos oraciones, cuando escribimos, siempre queremos dar más información, ¿no? Entonces, por lo general no somos muy escuetos al hablar. Nos explayamos, entonces vamos agregando a nuestras ideas, a nuestras oraciones, vamos agregando complementos. Pero eso no quiere decir que sean imprescindibles, no, no lo son, ¿no? Veamos, dice, los verbos no copulativos se caracterizan por constituir solos el predicado. Es por eso que a los verbos copulativos también se les llama predicativos, ¿sí? Ahí está su nombre. Verbos no copulativos o llamados también predicativos, porque ellos solitos pueden ser un predicado. Por ejemplo, mira esta oración. Dice, el niño juega, el niño juega. Yo no necesito nada más, ya eso tiene sentido completo, ¿cierto? El niño juega. Pero si yo quiero, puedo aumentar esa oración, ¿no? Por ejemplo, mira esta ya. El niño juega solo. Ya le agregué un detalle, una información más. Pero eso no quiere decir que en la primera oración no se haya entendido. Tiene sentido completo, básico, ¿no? Le basta eso. El niño juega en el parque. Estoy complementando también. El niño juega fútbol con sus amigos todos los domingos en el parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto me refería. Tú puedes extender, agrandar la oración, todo lo que tú quieras, pero el verbo solito ya era suficiente, ¿no? Entonces, eso es un verbo no copulativo o llamado también verbo predicativo, ¿no? Por ejemplo, acá, Marisol cocina. Suficiente con eso, ¿cierto? O sea, para entender, para que la oración tenga sentido completo, nos basta con ese verbo. Marisol cocina. Pero podríamos seguir extendiendo la oración. Marisol cocina una rica pachamanca guanuqueña, por ejemplo. O Marisol cocina una rica pachamanca guanuqueña todos los domingos en el barrio de su casa. No.
Y así puedes seguir ampliando la oración, pero basta ese verbo para entender. Esteban duerme, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el caso de los verbos no copulativos, pero dentro de los verbos no copulativos encontramos una larga clasificación. Por ejemplo, comencemos con estos, que cada vez que suele haber preguntas en los exámenes de admisión, siempre tiene que ver con los verbos transitivos, ¿no? Muchas preguntas de exámenes de admisión tienen que ver con los verbos transitivos. Para conocer el transitivo, por defecto, vas a entender lo que es un verbo intransitivo, ¿sí? Entonces, mucha atención, sobre todo con este verbo que es muy especial, el verbo transitivo. ¿Por qué se llama transitivo? Porque la acción de ese verbo transita. La acción de ese verbo recae en un objeto, que puede ser persona, animal o cosa, etc. ¿Sí? Dice, son aquellos que se acompañan de complemento directo. Hoy en día la RAE los llama así, complemento directo. Pero ese es un nombre que usa hace poco. En realidad nosotros siempre hemos conocido a ese término como objeto directo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tienes que recordar, objeto directo o complemento directo. ¿Qué es un objeto directo o un complemento directo? Puede ser una o más palabras que acompañan al verbo transitivo. Ese objeto directo es el elemento en el que recae la acción, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas oraciones para que quede claro qué es un objeto directo. Dice, el complemento directo se podrá hallar haciendo las preguntas ¿qué? Y la pregunta ¿a quién? Estas dos preguntas van dirigidas al verbo. Es decir, tú tienes una oración, te hacen una pregunta y te dicen, ¿el verbo de esta oración es transitivo o intransitivo? Entonces, tú para saber si el verbo es transitivo o intransitivo, tienes que buscar un objeto directo. Para hallar el objeto directo, preguntas al verbo ¿qué? O también puedes preguntar ¿a quién? La respuesta a esas preguntas será el objeto directo. Por ejemplo, mira, aquí dice Mariana plancha. No dice que plancha, ¿cierto? Pero solo con la oración Mariana plancha se entiende que plancha algo. Plancha la blusa, plancha el pantalón, plancha la sábana, plancha en general la ropa, pero algo plancha. Es decir, esta acción de planchar recae en algo, ¿sí? La acción de planchar recae en algo. Aquí no está escrito qué es ese algo, ¿sí? Pero se sobreentiende. Es como cuando se habla de sujeto tácito. No está escrito el sujeto tácito en la oración, pero se entiende que existe ese sujeto. Aquí también. Mariana plancha. Y yo puedo preguntar, ¿qué? ¿Qué plancha Mariana? Algo plancha. Aunque no esté en la oración, tú lo entiendes, ¿sí? Pero no sería lo mismo si yo dijera, por ejemplo, ocurriría lo mismo si yo dijera Mariana camina. A ver, les pregunto, chicos. Si yo dijera Mariana camina, ¿hay un objeto directo, aunque sea tácito? ¿Sí o no? Recuerda que tienes que hacer dos preguntas para hallar el objeto directo. Claro, ¿no? Tú le puedes preguntar a ese verbo camina, ¿qué camina? No tiene sentido. La otra pregunta, ¿a quién camina? Tampoco tiene sentido. Entonces, ese verbo camina no puede ser transitivo. Puede ser cualquier otra cosa, pero transitivo no es, porque no puede ir acompañado de un objeto directo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, esta segunda oración. Muy bien sus respuestas, ¿ah? Las he leído muy bien, efectivamente no tiene un objeto directo, ¿no? La siguiente oración dice, Javier bebe mucha agua. Pregunta, la parte subrayada, ¿será un objeto directo, sí o no? Allí en pantalla tienes la fórmula para hallar un modelo. Sí, me dice Suma, Fernández, Cruz, Rafael, Huarcaya, Espíritu, Caicho, Balbín. Claro, todos me responden que sí. Por supuesto, muy bien Diego también, ¿no? ¿Qué bebe? ¿No? ¿Qué bebe?
mucha agua, hay una respuesta. Tú puedes incluso preguntar, ¿no? ¿Cuánto, cierto? ¿Cuánto bebe Javier? Porque a ese término mucha te está dando idea de cantidad también, ¿cierto? Mucha agua. Esto nos podría llevar a una duda. Ah, profesora, yo puedo preguntar qué bebe. Respuesta, mucha agua. Puedo preguntar cuánto bebe. Respuesta, mucha agua. Puedo preguntar cuánto. Entonces, ¿no puede ser esto un complemento circunstancial de cantidad, quizá? Sí podría ser, pero ¿cómo vamos a descartar que no es un complemento y que sí es un verbo, perdón, un objeto o viceversa, ¿no? Hay fórmulas para hallar el objeto directo, o al menos para comprobar que existe, que ahora vamos a ver de qué se trata. Prendió la fogata para calentarse. La parte subrayada, ¿será objeto directo, chicos? ¿Sí o no? Prendió la fogata para calentarse. Ya, Espíritu, el primero en contestar. Fernández, también. Espíritu Cruz, Suma. Muy bien, efectivamente, Huarcaya, Rafael, es un objeto directo. ¿Qué prendió? La fogata. Ya lo demás es otro complemento, ¿no? ¿Para qué prendió la fogata? Para calentarse. Eso es otro complemento de causa, ¿no? Sería un complemento circunstancial de causa. Entonces, ¿qué prendió la fogata? Allí hay respuesta directa, respuesta inmediata. Ayer comimos lentejitas. ¿Habrá allí un objeto directo? ¿Sí o no? Los subrayados, ¿será objeto directo? A ver, Cruz, Huarcaya, Munive, Suma. Claro, ¿qué preguntamos? ¿Qué le preguntamos al verbo comimos? ¿Qué? Muy bien, ¿qué? ¿Qué comimos? Incluso, ¿qué comimos ayer? Lentejitas. Hasta aquí veamos. Se supone entonces que plancha, bebe, prende, come, son verbos transitivos. ¿Por qué son verbos transitivos? Porque necesitan de la presencia de un objeto directo, porque se acompañan de un objeto directo. ¿Y cómo hallamos el objeto directo? Preguntando qué. También hay otra pregunta, ¿a quién? ¿Sí? Hasta ahí, todo lo de rojo vienen a ser verbos copulativos, perdón, verbos transitivos. Voy a mover aquí esta ventanita, ya está, para ver las siguientes oraciones. Juanita escribe cartas de amor. Juanita escribe cartas de amor. Pregunta. Ya no pregunto por el objeto directo, pregunto por el verbo. ¿Es un verbo transitivo, sí o no, chicos? A ver respuestas. ¿Será o no será? Verbo transitivo. Ya, Fernández. Munive, ok. Espíritu. Cruz. Espíritu nuevamente. Sí, pero yo decía que. Vigil. Nadie más. Huarcaya, Valpí. A las Huarcaya les pediría por favor, porque ya sé que su segundo apellido es bueno, ponen, por ejemplo, Huarcaya Carla y Huarcaya Kiara, ¿no? Porque aquí ya no se alcanza a ver el nombre, solo dice Huarcaya bueno y una K. No sé cuál de las dos está participando. Ya, chicas, por favor. Supongo que pueden aquí hacer el cambio de su nombre, ¿no? Yo no lo podía hacer. Las dos están participando. No se puede cambiar. Ah, ya, yo le voy a pedir eso a mi Cedric también. Yo tampoco he cambiado mi nombre, ¿no? ¿Con qué nombre habré entrado hoy? A ver, ¿quién soy el día de hoy? Yo cambio, chicos. Yo cambio de personalidad. Hoy soy Miria Laura. Es que esta la adaptó de Miss Miriam, que es la tutora de academia aquí en el local que tiene el colegio, el local en la calle Colón, ¿no? Entonces, esta es la laptop de ella, por eso trabajo con su nombre. Pero a ver, yo que estoy de anfitrión, a ver, vamos a buscar ya, chicos. Quizá aquí lo logre. Coanfitrión, yo. Entonces, a ver si como coanfitrión, así yo sí puedo hacer. También creo que puedo hacer la modificación. A ver, voy a cambiar. Un segundo. Voy a poner mi nombre. Ya,
no le he puesto tilde, lo disculpan porque acá no sé cómo poner la tilde en este teclado. Pero yo sé que ustedes me comprenden, chicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tengo que poner por acá? No sé. Ah, ya. Aquí quizá permitir que los participantes cambien su nombre. Ah, excelente, ahora sí. Ya, creo que ya está, chicos. A ver, intenten poner su nombre correctamente. Las Huancacha. Se supone que ahora sí ya se puede. ¿Está? Bien, chicos, entonces, ya está, ya, perfecto, perfecto, muy bien. Ahora sí, excelente, ya está. Bien, chicos. Juanita escribe cartas de amor. Preguntamos, ¿qué escribe Juanita? Cartas de amor. Entonces, sí hay un objeto directo. Es más, ¿por qué se llama objeto directo? Porque esa acción, por ejemplo, acá en escribe, esa acción está, esa acción recae, transita, así se llama, transita o recae en el objeto directo, ¿sí? Transita o recae en el objeto directo. Es decir, la acción de escribir recae en algo. ¿En qué? En las cartas. Por aquí, la acción de planchar recae en algo, en la ropa. La acción de beber recae en el agua, la acción de fogata, no, perdón, de prender recae en la fogata, de comer recae en las lentejitas, ¿sí? A ver, el verbo podría tener dos tipos a la vez. Dos tipos, ¿a qué te refieres? ¿A que sea transitivo e intransitivo a la vez? Por ejemplo, todos estos verbos que están viendo en pantalla son transitivos y a la vez son no copulativos. Eso sí, ¿no? Pero sí, sí, hay doble, puede haber el caso de más de una clasificación en un mismo verbo. Sí puede existir eso. Como todavía no vemos las demás clasificaciones, es decir, los demás verbos, queda como teoría, pero ahora que vamos a ver los siguientes verbos, es probable que se den cuenta que un verbo puede ser más de un tipo a la vez. Sí, Fernández, sí es. Correcto, es así. Ahora veamos por acá. A ver, me hace caso esto, ya está. Romeo abre un sobre. Pregunta, abrir, ¿será un verbo transitivo, sí o no? Ok, Fernández. Bien. Sí, me dicen Cruz, Espíritu, Fernández, Espíritu, Kiara, Suma, Vigil, Uribe, Cotrina. Claro. Rafael también, sí, es un verbo transitivo. ¿Qué abre Romeo? Un sobre, ¿no? Ahora en más, vamos a ver otras formas de encontrar un objeto directo, de confirmar que hay un objeto directo. Por ejemplo, esta, Inés observa a Roberto. Aquí ya no usamos la palabra ¿qué? Aquí ya usamos otra interrogante. ¿Qué podríamos usar? Dice, Inés observa a Roberto. ¿Qué hacemos para confirmar que a Roberto es un objeto directo? Claro, muy bien, Suma. ¿A quién? ¿A quién observa? Espíritu Cruz también, muy bien. ¿A quién observa Inés? A Roberto. Entonces la respuesta es inmediata. Esa acción de observar recae en alguien de manera directa. ¿En quién? En Roberto. Por eso se llama objeto directo. ¿Sí? Objeto directo. Algo más. ¿Cómo reconocemos un verbo transitivo? Hasta el momento, estas son oraciones, sí, son sencillas y que nos permiten hallar de manera inmediata un objeto directo, ¿no? Entonces, hay una relación directa. Verbo transitivo, objeto directo. Esa relación no se puede desligar, no se puede separar. Verbo transitivo, objeto directo, ¿sí? Se complementan. Un verbo es transitivo porque tiene OD. No hay OD, no puede ser transitivo, será otra cosa, pero transitivo no es. Entonces, ¿cómo reconocer al verbo transitivo? Dice, presentan OD, ¿es cierto? Entonces, hay que aprender a reconocer al OD. Hay formas, métodos para hallar el OD. Uno es el que ya hemos visto en la diapositiva anterior y acá repito las preguntas, ¿no? Preguntando qué y preguntando a quién, ¿cierto? Ese es el método.
Sin embargo, no se debe confundir al objeto directo con el sujeto. ¿Por qué? Porque hay oraciones en las que tú preguntas qué al verbo y la respuesta no es el objeto directo, sino el sujeto de la oración. Eso podría suceder. Por eso hay que tener cuidado de qué estamos hallando. Ahora mira, otro detalle importante, dice, podemos cambiar el objeto directo con un pronombre. Por lo general son los pronombres lo, la, los, las. Ellos son los que funcionan como objeto directo. El pronombre le y el pronombre les funcionan como objeto indirecto. Ese ya es otro objeto que vamos a ver luego, objeto indirecto, ¿sí? Entonces, lo, la, los, las funcionan como objeto directo. Por ejemplo, mira, en esta oración dice, Mario escribe poemas sociales. Mario escribe poemas sociales. Preguntamos ¿qué escribe Mario? Poemas sociales. Hay un objeto directo. Pero ese objeto directo yo puedo cambiarlo por un pronombre. Cualquiera de los que ves aquí entre estos paréntesis, ¿no? Lo, la, los, las. ¿Sí? Por ejemplo, Mario los escribe. Cuando escribo allí los, ese los que está resaltado, ¿es el reemplazo de qué? Este los es el reemplazo de poemas sociales. Mario los escribe. Mario escribe poemas sociales. He reemplazado poemas sociales por los. Por lo tanto, este los es el objeto directo. En esta oración, los es objeto directo. Y en esta otra de aquí, el objeto directo será poemas sociales. Recuerda que el pronombre tiene la función de reemplazar, ¿cierto? El pronombre reemplaza. Eso es lo que está haciendo aquí. Está reemplazando al objeto directo escrito en su totalidad, ¿no? Entonces usamos en pequeñito un pronombre. Mira, aquí debajo tenemos otra oración, dice, Margarita vigila a los niños. ¿Qué pregunto, chicos? ¿Qué le pregunto al verbo? ¿Qué pregunta debo hacer al verbo para hallar un objeto directo? ¿Qué vigila? Por ahí me han dicho ¿qué vigila? ¿Qué o a quién? ¿Qué preguntamos? Claro, ¿no? Lo que guarda lógica, coherencia, sentido, porque se trata de una persona, muy bien, Diego, es a quién, ¿no? ¿A quién vigila Margarita? Porque ¿cómo voy a preguntar qué? ¿No? ¿Qué vigila a los niños? Sería si yo digo, Margarita vigila las golosinas, ¿no? Ah, ya, ¿qué vigila las golosinas? Pero como se trata de persona, preguntamos ¿a quién? ¿A quién vigila Margarita? A los niños. A los niños será un objeto directo. A ver, inténtalo tú. Cambiemos ese objeto directo que dice a los niños por un pronombre, que puede ser el que ves ahí entre paréntesis, ¿no? Lo, la, los, las. A ver, cambien la oración, escríbanme por el chat. ¿Cómo sería la oración con un pronombre? En vez de usar el objeto directo con palabras completas. Ajá, muy bien. A ver, voy a retroceder porque por acá han llegado los mensajes súper rápido. Ya, desde aquí. Suma, muy bien, suma. Voy a avanzar. Suma, Fernández, Espíritu, Cruz, Huarcaya, Balbín. Ajá, Margarita los vigila. Usamos el los porque se trata de niños, género masculino, son varios, entonces masculino y en plural. Margarita los vigila. Esa sería la forma con el pronombre. Y ese pronombre los sería el objeto directo. ¿Sí? Muy bien. Por aquí. También recuerda en el pronombre, la semana pasada hablamos del pronombre y mencionamos que el pronombre podía ir delante del verbo o podía ir después, ¿no? Pronombre enclítico, pronombre proclítico, ¿no? En este caso, dice allí debajo, Margarita, vigílalos. Cuando digo vigílalos, estoy dando a entender que debe vigilar ¿a quién? A los niños. Es reemplazado, ese es un pronombre enclítico.
Y ese pronombre crítico igual está funcionando como un objeto directo. Así que en esta oración hay un objeto directo. Y diremos que vigila, o todo completo, vigílalo será un verbo transitivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá teníamos otros ejemplitos. Voy a mover aquí esta ventana que no me deja leer. Ya está. Iván observa a las chicas en la playa. Cuando no, Iván, ¿no? Iván observa a las chicas en la playa. Ustedes cuando van a la playa, ¿qué observan, chicos? ¿Ah? A ver, los varones, ¿qué observan en la playa? Seguro que el mar, ¿verdad? El mar, la arena, las gaviotas. Ay, chicos, cómo me divierten. Ustedes son bien lindos. La arena, dicen. Sí, claro, yo sé, tú observas la arena, así, arenita blanca, arena marrón. Espíritu me dice, el mar infinito. Así que, qué romántico todo este. Sí, yo les creo, chicos, yo creo que ustedes efectivamente van a la playa, observan la arena, el mar, las gaviotas, ¿no? Sí, claro. ¿Sí o no, chicas? ¿Les creemos o no, chicas? ¿A qué van a la playa los chicos? Chicas, mejor ni digan nada. Que nosotras también tenemos ojos. Por obligación. Ay, mi niño, me hace reír. Iván observa a las chicas en la playa. ¿A quién observa Iván? A las chicas. El objeto directo sería solamente a las chicas, ¿no? Entonces podemos cambiar a las chicas por el pronombre. A ver, ¿qué me han escrito? Iván las observa. Ah, muy bien, espíritu, efectivamente. Iván las observa y podemos completar, ¿no? Iván las observa en la playa. Muy bien, está completa la oración. Iván las observa o Iván obsérvalas también, eso es correcto, muy bien. Entonces lo vamos a poner por aquí, a ver cómo nos sale aquí. Ajá, Iván las observa en la playa y ese sería el objeto directo. Inés observa a Roberto. ¿Cómo cambiamos ese objeto directo que es a Roberto por un pronombre? ¿Cómo cambiamos, chicos, por un pronombre? ¿Y qué pronombre usaríamos? En esta última oración, Inés observa a Roberto. Claro, Inés, obsérvalo, está bien. Inés lo observa, ¿no? Muy bien, Inés lo observa. Inés obsérvalo, claro, en modo de orden, ¿no? En modo imperativo. Pero en modo indicativo, es decir, solo afirmando, está bien, es correcto también. Inés lo observa, ¿sí? Entonces veamos por aquí, a ver, esa es la forma correcta. Muy bien, chicos, están contestando muy bien, veo que están activos aquí, ¿no? Roberto, hemos cambiado. Inés observa a Roberto, Inés lo observa, porque aquello que observa Inés es una persona del género masculino, entonces usamos lo. Pero ahora hemos invertido la oración. Roberto observa, me he comido ahí la preposición a. Roberto observa a Inés. Muy bien, chicos, con su respuesta sería Roberto la observa. Esto nos lleva a recordar que hay fenómenos lingüísticos en el uso de los pronombres llamados loísmo, laísmo, leísmo, ¿no? Mario, por ejemplo, miren esta primera oración, la de Mario. Mario los escribe, sería un error decir Mario las escribe, ¿no? Porque poemas sociales es masculino, entonces tengo que usar los. Iván las observa, claro, porque observa a personas del género femenino. Entonces usamos las. Y está en plural, ¿no? Entonces tiene que guardar concordancia del género y del número para usar el pronombre. Hasta ahí, chicos. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Todo está correcto? ¿Todo está ok? Espíritu Fernández. Ya, muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Aquí seguimos con cómo reconocer el verbo transitivo. Es decir, hasta aquí tú ya te diste cuenta que puedes cambiar el supuesto objeto directo por un pronombre. Y al hacerlo, la oración se mantiene, guarda coherencia, guarda concordancia, entonces vamos bien, ¿cierto?
Pero ¿qué sucede? Hay otro método que también podemos utilizar y que es certero para verificar que aquello que estamos encontrando es un verbo transitivo, y es decir, hay un objeto directo. Veamos aquí. Dice, otro método consiste en cambiar la oración, acá está el detalle, mira, de la voz activa a la voz pasiva. ¿Cómo cambiamos de la voz activa a la voz pasiva? ¿Qué es, para empezar, la voz activa? Mira, la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, a ver, tomemos en cuenta una persona llamada Janet. Janet canta, Janet corre, Janet escribe, Janet lava, Janet cocina, Janet piensa. Todas las actividades las ha realizado Janet. Entonces, Janet, que es el sujeto, es un sujeto activo, porque ella realiza la acción. Pero ¿qué pasa si no realiza la acción? Si ella recibe la acción, ¿sí? Cuando recibe la acción, ya esa voz se convierte en pasiva. Por eso todo depende del sujeto. El sujeto es activo, la oración se llamará oración en voz activa, ¿sí? Y en ese orden, sujeto, como ves aquí, sujeto activo, verbo, objeto directo. Por ejemplo, mira, y dice, Mario, esa misma oración de la diapositiva anterior. Mario escribe poemas sociales. El sujeto de la oración es Mario y es un sujeto activo porque Mario realiza la acción de escribir. Hasta ahí tenemos una oración en voz activa. ¿Cuál sería la voz pasiva? Mira, la voz pasiva es el cambio, ojo con esto, es el cambio de ubicación de esos tres elementos que estás viendo aquí. El sujeto activo, el verbo y el objeto directo. Ellos van a cambiar de ubicación. Al cambiar de ubicación, también van a cambiar de nombre. Por ejemplo, mira, el objeto directo que estaba al final va a pasar al inicio de la oración. Se va a convertir en sujeto, pero ya no será sujeto activo, sino sujeto pasivo. Luego, ¿qué más pasa? El verbo. El verbo que estaba formado por una sola palabra, un verbo simple, ahora pasa a convertirse en un verbo compuesto. Va a estar formado por dos palabras. Y el sujeto activo, que era quien realizaba la acción, ahora va a pasar al final de la oración y ya no se va a llamar sujeto activo, se va a llamar complemento agente, ¿sí? Se va a llamar complemento agente. Ajá, muy bien, Espíritu, que ya te estás adelantando, muy bien. Veamos, entonces, esta especie de cruz, de aspa y con otra flecha en el centro, es el proceso que debes recordar. Vamos a aplicarlo con esta misma oración que dice, Mario escribe poemas sociales, ¿sí? Vamos a aplicarlo con la misma oración. Entonces, mira, poemas sociales son escritos por Mario. Esa sería la forma. Hay que tomar en cuenta el tiempo del verbo. Si el verbo está en tiempo presente, la voz pasiva también debe estar en tiempo presente. No podemos pasarlo al pasado, al futuro, no. Tiene que estar en el mismo tiempo. Acá dice, son escritos. Si fuese tiempo pasado, tendría que ser poemas sociales fueron escritos. Si fuera el futuro, poemas sociales serán escritos. El complemento agente, por lo general, mira aquí, está iniciado o encabezado por la preposición por, ¿sí? Iniciado por la preposición por. Ahora, cuando tú cambias, vamos a este lado, cuando tú cambias la voz activa y la pasas a la voz pasiva y se puede, tiene sentido, tiene coherencia, entonces estás confirmando que aquello que encontraste aquí es un objeto directo. ¿Está
bien? Esa es la forma de encontrar un verbo transitivo. Si tú encuentras un objeto directo, entonces de hecho el verbo es transitivo, ¿no? Por consecuencia. Teníamos esta oración. Margarita vigila a los niños. Pregunta, ¿en qué voz está esta oración? ¿Está en voz activa o en voz pasiva? Ya, en voz activa, me dice. Así es, está en voz activa porque Margarita realiza la acción de vigilar. Está en voz activa. Cambiémosla a la voz pasiva. A ver, háganlo, chicos, y yo los espero para que escriban en el chat. ¿Cuál sería la voz pasiva de esa oración? Muy bien, suma, Espíritu, Fernández. Hay una pequeña corrección en el verbo, Marjorie. Palpín, muy bien, muy bien. Son muy bien, Marjorie, efectivamente, son vigilados, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuál sería la oración correcta? Ajá. Los niños son, es el presente, ¿no? Son vigilados por Margarita. Los niños son vigilados por Margarita. Y en esta otra oración, Iván observa a las chicas en la playa. ¿Cuál sería la voz pasiva de esta oración? A ver, los leo. Ya, a ver, Naomi. En la playa es un complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales deben ir al final de la oración. ¿Ya? Muy bien, Espíritu. Muy bien, a ver. Fernández, también, correcto. Muy bien, Mide. Las chicas son observadas por Iván en la playa, ¿no? Este término de la playa es solo un complemento circunstancial que podríamos obviar también si quisiéramos, ¿no? Porque la estructura completa está en las chicas son observadas por Iván. Las chicas se convierten en el sujeto, Iván es el complemento agente, antes era el sujeto. Ahora, son observadas. ¿Te das cuenta de que es voz pasiva? Porque las chicas las chicas no realizan la acción de observar. La acción de observar recae en ellas. Por eso se le llama voz pasiva, ¿no? Porque ellas reciben la acción. ¿Está bien? Bien, entonces está fácil, está sencillo esto, pero tienes que recordar los procedimientos. Dejamos al verbo transitivo para pasar a su opuesto, al verbo intransitivo, que es mucho más fácil de reconocer un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque si tú crees o tú encuentras un verbo transitivo, ya está descartado el intransitivo. Si tú encuentras un verbo y te das cuenta de que no es transitivo porque no hay objeto directo, entonces inmediatamente pasa al otro grupo, a los intransitivos, ¿sí? Son aquellos que no requieren de objeto directo, no necesitan objeto directo, pero se pueden acompañar de un complemento circunstancial. Recuerda que el circunstancial puede indicar tiempo, lugar, modo, cantidad, ¿no? Diverso lo que puede plantear un complemento circunstancial. Por ejemplo, aquí dice, Marianette llegó temprano. Llegó. ¿Hay alguna forma en la que este verbo llegó pueda ser transitivo?
Porque mira, para que el verbo llegó fuera transitivo, había que preguntar, ¿qué cosa había que preguntar, chicos? ¿Qué pregunto al verbo para saber que es transitivo? ¿Qué pregunta le hago al verbo? Muy bien, vive, pregunto qué y pregunto a quién, siempre contigo. ¿Qué llegó? No hay forma. ¿Qué llegó Marianet? No. ¿A quién llegó Marianet? Peor, ¿no? No tiene sentido. Entonces no puedo encontrar un objeto directo, pero sí puedo preguntar, ¿no? ¿Cuándo llegó? ¿No? Llegó temprano. Entonces, esto que estamos subrayando aquí, temprano, es un complemento circunstancial y entendemos que llegó, a ver, hace caso esto, llegó es un verbo intransitivo. Javier camina por el malecón. Yo no puedo preguntar qué camina, a quién camina, tampoco, no tiene sentido. Por lo tanto, este es un verbo intransitivo, ¿no? Intransitivo y por el malecón será un complemento circunstancial de lugar. Trabajé toda la mañana. No encaja la pregunta, ¿qué trabajé? ¿A quién trabajé? Tampoco tiene sentido. Entonces, toda la mañana será un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo o cuánto incluso? ¿No? ¿Cuándo y cuánto trabajé? Siguiente oración. Sonríe todo el tiempo. ¿Qué sonríe? ¿A quién le sonríe? Aquí puede encajar la pregunta ¿a quién? ¿No? ¿A quién sonríe? Podría, por ejemplo, cambiar la oración y decir Tiburcia sonríe a Manuelito, por ejemplo. Sí, hay oraciones en las que, digamos, el verbo puede ser transitivo o puede ser intransitivo. ¿Y de qué depende? De la oración, depende del contexto. Pero hay verbos que son intransitivos por donde se le mire, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de llegar. No hay forma de que llegar tenga un objeto directo. ¿Sí? Entonces, hay casos en los que sí o casos en los que no, entonces en esos tenemos que evaluar y aplicar los métodos que conocemos para evitar confusiones. ¿Okay? A ver, nos dice esta siguiente oración. El niño llora mucho. No puedo decir, pues, ¿qué llora? ¿Qué llora el niño? ¿A quién llora? No tiene sentido. ¿Qué pasea? ¿No? Jairo pasea con su novia. Y más aún cuando el complemento que está a su lado sí nos indica claramente que es un complemento circunstancial, ¿no? Llora, ¿cuánto llora? Ahí encajaría la pregunta, ¿cuánto? Mucho, ¿no? ¿Con quién pasea? Con su novia. Entonces, son complementos circunstanciales y por lo tanto el verbo será intransitivo. El próximo año viajaré con mi mamá. No puedes preguntar a quién viajaré, qué viajaré, sino en este caso, ¿con quién? ¿Con quién viajaré? Con mi mamá. Entonces todos los verbos que tú estás viendo aquí y que están de rojo serían verbos intransitivos porque no presentan objeto directo. No puedo cambiar a la voz pasiva, no tiene sentido. No puedo reemplazar por un pronombre. Por ejemplo, el niño llora mucho. ¿Podría decir el niño lo llora? El niño o la niña, el niño la llora. No, no. Para esa oración no tiene sentido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya tenemos este dúo, verbo transitivo, verbo intransitivo. El transitivo es el que nos ha tomado más tiempo porque, bueno, había que usar los métodos. Pero si conoces al transitivo, fácil descartas al intransitivo. ¿Sí? Y por aquí vamos a ver a los verbos regulares e irregulares. Esto también es importante. ¿Cómo saber si un verbo es regular o es irregular? Es más, ¿qué es un verbo regular o uno irregular? Empecemos por aquí. A ver, voy a cerrar esto. Verbos regulares. Los verbos regulares mantienen su raíz
y podemos conjugar. Tú sabes que para conjugar usamos la persona, el pronombre, la persona gramatical. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Bien. Entonces aquí nos dice, el verbo regular es aquel que mantiene su raíz y también la desinencia, pero con relación al verbo modelo. Mira, dice, verbos regulares en el español. Hablar, beber, vivir, ¿no? Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Lo que tú ves de blanco es la raíz. La raíz no ha variado, la raíz no ha cambiado. Entonces, ese verbo es regular porque la raíz no ha variado. En el caso del verbo beber, mira, yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben. Nuevamente, la raíz está intacta, no ha habido cambios. El verbo vivir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. ¿Te das cuenta de que la raíz no varía, la raíz no cambia? Eso significa que este es un verbo regular, ¿está bien? Es un verbo regular. ¿Qué pasa entonces con los irregulares, no? Por oposición, por defecto, entenderemos que la raíz no se mantiene cuando conjugamos. Por ejemplo, mira, tengo el verbo tener, tener. Para saber si el verbo tener es regular o no, yo le tengo que quitar la terminación er. Y lo que me queda es ten, T-E-N. Esa raíz no debe variar. Yo tengo, tú tienes, ya varió. ¿Te das cuenta? Ya se rompió la raíz, ¿no? Yo tengo, hasta ahí nomás llegamos al yo. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ahí sí se mantiene, pero basta que haya un cambio en toda la conjugación, el verbo se vuelve irregular, ¿sí? Entonces recuerda, los regulares mantienen la raíz. Los irregulares la pierden. ¿Sabes cuál es el verbo más irregular de todos? Ya no sé si escribir acá con este mouse, pero comienza con I. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, los leo. A ver, por acá. A ver, es con B, ¿ah? No es con V. Claro, muy bien, chicos y chicas. ¿O quieren que les diga chicos, chicas y chiques? No creo, ¿no, chicos? Ustedes no están en esa onda, ¿no? Ay, eso es un ataque, una agresión a nuestro idioma. Claro, es el verbo ir, efectivamente, chicos. Ir es el verbo más irregular, ¿no? Yo, en el presente nomás ya cambió todo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. El pasado, yo fui, tú fuiste, completamente irregular, ¿no? Es el verbo más irregular, el verbo ir. Pero veamos por aquí, ¿no? ¿Cómo se da esta conjugación del verbo? Eso es importante. Para conjugar un verbo, siempre tenemos que usar estos pronombres que te mencionaba. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Por ejemplo, tengo el verbo cocinar y lo vamos a conjugar. Yo, bueno, para conjugar, ¿qué hacemos? Le quitamos a cocinar, como ves aquí, esta terminación ar. Le quitamos ar. Lo que te queda es la raíz. No hay que olvidar eso. Entonces ahora comienzo a conjugar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, vosotros cocináis, ellos cocinan. ¿Sí? Hasta ahí estás viendo que el verbo cocinar es un verbo regular. ¿Está bien? Vamos bien por ese lado. Pero también debemos tomar en cuenta, mira aquí está esto que está de celeste, dice, los verbos modelos son. ¿Sí? Los verbos modelos son. Existen 3 verbos modelos. Amar, temer, partir. ¿Por qué se les llama verbos modelos? Porque si tú tienes un verbo X y quieres saber si ese verbo es regular, no te basta con hacer lo que acabamos de hacer aquí con el verbo cocinar, que le quitas ar y luego conjugas y que toda la raíz se mantenga igual. No basta eso. Hay que tomar en cuenta el verbo modelo. Si a mí me dicen, a ver, el verbo soñar, ¿es regular o irregular? Tendría que hacer todo este procedimiento que ves aquí, a la izquierda de la pantalla, pero también tendría que buscar, a ver, soñar termina en ar.
Por lo tanto, tomaré en cuenta el verbo amar, que es su verbo modelo. ¿Qué pasa si me dicen el verbo comer? Entonces tomaré en cuenta al verbo modelo temer por la terminación. Si me dicen partir, no, perdón, vivir, entonces tomaré en cuenta el verbo modelo partir. Estos son los 3 verbos modelos, no los debes olvidar y debes aprenderte su conjugación, es más, en todos los tiempos. Por ejemplo, tengo el verbo amar, que es el modelo, y aquí está conjugado. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. ¿Te das cuenta de que la raíz se mantiene? Eso ya es importante, es el verbo regular. Pero mira lo que está detrás, lo que le continúa, que es la parte variable que vienen a ser las desinencias, tienen que ser las mismas cuando tú evalúas un verbo. Por ejemplo, en cocino, recuerda que la raíz va hasta la letra N, ¿cierto? La desinencia es la O. Aquí, ¿cuál es la desinencia? También la O. En cocinas, la desinencia es as. Aquí la desinencia también es as. Cocina, desinencia a. Ama, desinencia a. Si tú te das cuenta, tiene las mismas desinencias. Amos, amos. Ais, ais. Am. Entonces llegamos a la conclusión de que el verbo cocinar es un verbo regular. ¿Por qué? Porque mantiene su raíz y porque las desinencias que vemos aquí son las mismas desinencias de su verbo modelo. Todo eso, todo ese procedimiento es el que tú tienes que hacer para reconocer si un verbo es regular o no lo es, ¿sí? Es un procedimiento largo, pero en algunos casos ya es conocido, ya sabemos, sí, este verbo es regular porque tú hablas, conversas, usas el verbo en diferentes conjugaciones y te vas dando cuenta de si es regular o irregular. ¿Okay? Por aquí veamos, a ver, en cuanto a la conjugación del verbo, ¿no? Ya teníamos por acá, esta es una repetición, ¿sí? Anoche, ya desde anoche estaba fallando mi laptop y ha duplicado diapositivas y hoy colapsó. He tenido que traer mi laptop y yo quería traerla precisamente para usarla en clase. Más bien la he traído para que la vea el técnico, que va a venir acá y se la va a llevar, ¿no? Para que la vea. Ya, es una repetición acá. Entonces veamos, ¿cuáles son los verbos regulares? Recuerda, mira, aquí tengo, por ejemplo, 3 verbos. Amar, eliminar, callar, ¿no? Amar es el verbo modelo, el verbo modelo. Entonces, en presente es amo, en pasado es amé y en futuro amaré. Mira, es el verbo modelo. Ahora yo tengo que ver si eliminar es un verbo regular o no lo es. Entonces, yo conjugo, mira, yo elimino, en pasado yo eliminé y en futuro yo eliminaré. Pregunta, ¿las desinencias con relación al verbo modelo son las mismas, sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Serán las mismas desinencias? A ver, lo leo por acá. Claro, ustedes observan que son las mismas desinencias y también observan que la raíz se mantiene. Por lo tanto, es un verbo regular. Ocurrirá lo mismo con la palabra callar. Mira, yo callo, yo callé, tiempo pasado, y futuro, yo callaré. ¿Te das cuenta? Las desinencias también deben ser corroboradas para decir que este es un verbo regular. Concluimos en que eliminar y callar son verbos regulares, ¿no? Un dato, ¿qué es lo que plantea la RAE acerca de estos verbos? Distinguir, coger, que es agarrar, y pescar, ¿no? Yo pesco, tú pescas, él pescó. Bueno, ahí hay algunos cambios si yo digo yo pesqué, porque ya uso la Q. Por ejemplo, en distinguir, yo distingo, tú distingues, él distingue, ¿no? Son considerados verbos regulares. Lo que ustedes pueden hacer en casa es conjuguen. Usen el verbo distinguir en pasado, en presente, en futuro y todas las personas gramaticales, primera, segunda, tercera, en singular y en plural. A ver qué les resulta. Recuerden que son considerados regulares por la RAE. Los considera verbos regulares.
Y por aquí tienes una relación de verbos irregulares, ¿sí? Es para que esto sí, ya para que tú lo revises. Es ser, estar, tener, hacer, poder, poner, ir, venir, dar, saber. Ellos vienen a ser verbos irregulares. En estas conjugaciones que están al costado, ahí te das cuenta de sus variaciones, ¿no? Entre los más irregulares que existen, ahí está este cuadrito. Y por acá, a ver, este huevo frito que es medio loco. ¿Qué vemos aquí? Este es un verbo satisfacer. Es un verbo un poquito complicado. Muchas veces cuando se pide la conjugación del verbo satisfacer, el estudiante lo hace de manera incorrecta. Pero hay una clave, hay un secreto para poder conjugar satisfacer. A ver, yo, ¿qué podría, chicos, qué pondría en primera persona? Quiero conjugar el verbo satisfacer en primera persona y en tiempo presente. ¿Yo qué? A ver, los leo. Ya, muy bien, Fernández. ¿Y el resto qué pasó? Estoy satisfecho. Pero ahí hay dos palabras, mi estimado espíritu. En una sola palabra, la conjugación. Muy bien, Rafael. ¿Y el resto, chicos, qué pasó? Suma, muy bien. Así es correcto lo que me responde. Mira, yo satisfago, tú satisfaces, él satisface, nosotros satisfacemos, vosotros satisfacéis y ellos satisfacen. ¿Qué sucede? ¿Cómo hago para conjugar correctamente ese verbo? Mira, ahora tengo el mismo verbo, pero en pretérito, es decir, en tiempo pasado. La clave, satisfacer termina en hacer. Le agregas a ese hacer la H y tienes el verbo hacer. El verbo hacer va a ser el modelo para esa conjugación. ¿Está bien? El verbo hacer. Tú puedes conjugar hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hicimos. Es fácil, ¿cierto? En hacer es fácil. Es lo mismo. Solo le agregas satis y luego agregas la conjugación del verbo hacer. Por ejemplo, ¿cuál sería el pretérito de satisfacer? En primera persona. ¿Yo qué? ¿Yo qué será, chicos? Yo, satis. A ver, los leo. Rapidito, pues no va el tiempo. Yo satisfice, claro, porque es hice en tiempo pasado. ¿Te das cuenta? Es sencillo si tenemos esta ayuda, esta clave, que es el verbo hacer. Entonces recuerda, satisfacer se conjuga igual que hacer. Eso es lo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, ahí están las conjugaciones en el tiempo pasado del verbo satisfacer, que es un verbo un poquito, pues, espinoso, ¿no? Los verbos reflexivos son aquellos en los que la acción se refleja en quien las realiza. Es como cuando te ves en un espejo, ¿no? Y te ves a ti mismo, ¿qué es lo que tú realizas? Por eso se usa el término a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, ella se peina a sí misma, ¿no? Ella se peina a sí misma. Ella realiza la acción de peinar y sobre ella recae la acción de peinar también, ¿sí? Tú te miras, tú realizas la acción de mirar y esa acción recae en ti mismo porque te estás mirando a ti mismo, ¿no? Ricardo se curó la herida a sí mismo. Todos ellos son verbos reflexivos. La acción, recuerda, se refleja en la misma persona que la realiza. Me cambio de ropa, yo realizo la acción de cambiarme y esa acción de cambiarme recae en mí. Lávate los dientes a ti mismo. Tú realizas la acción de lavarte y recae en ti. Eso es un verbo reflexivo. Aquí, por ejemplo, dice, Isabel te ama. ¿Será un verbo reflexivo? Isabel te ama, ¿será un verbo reflexivo? Isabel está realizando la acción de amar, pero esa acción recae en ella. No, ¿verdad? Muy bien sus respuestas. No recae en ella, recae en otra persona. Entonces ya no es reflexivo, ¿sí? Porque no recae en ella misma.
para que sea reflexivo habríamos tenido que escribir Isabel se ama, ¿no? Los cuasi reflejos son los que parecen reflexivos, pero no lo son. Por ejemplo, él te mira, el niño se cayó, se ata a los pasadores, ¿no? Entonces, no realizan acciones que recaen en ellos mismos. Eso vienen a ser los cuasi reflejos. ¿Ok, chicos? Con esto terminamos la parte teórica y pueden ir ingresando, voy a dejar de compartir acá, pueden ir ingresando a resolver su temático. Les comento, solamente está el temático en el intranet, ¿no? Hoy en la mañana tuve este problema que se descompuso la laptop. Voy a tener que hacer la domiciliaria por el celular o llegando a mi casa en otro equipo, en otra computadora, voy a hacer la domiciliaria, voy a subir el resumen y la clase completa, ¿sí? Tengo ahí esos 3 pendientes con ustedes, chicos, porque no pude y ya tenía que venir acá para hacer la clase y luego pasarme al otro salón, entonces ya no pude continuar, ¿no? Pero espero que no me pase lo mismo la otra vez, que se borren los archivos, porque bueno, me decían que había grabado el archivo en una memoria que no correspondía, ya eso entiendo, pero ahora todo está grabado donde corresponde. Pero al parecer tienen que formatear el equipo, no sé, ya el técnico me indicará qué es el paso a seguir, que espero que sea lo más conveniente posible. Bien, ingresen entonces, chicos, a su temático y conmigo será, a ver, la próxima semana. Ah, por cierto, chicos, hay actividades en el libro. Bueno, no tengo el libro a la mano en este momento, pero hay actividades. Yo les voy a enviar esas actividades, a ver, como tarea por el sistema de tareas de intranet, ¿ok? Voy a verificarlo, tengo varios libros de varias secciones, todos tienen actividades, no estoy segura si aquí las hay, porque si las hay, las tienen que resolver, pero a través del sistema de intranet. Veo acá distintas. Sí, tenemos aquí la actividad 17. Esa actividad, chicos, actividad 17 que está en la página 70, me parece sí, 70, la tienen que resolver y enviarla por intranet, pero yo voy a crear la tarea, ¿sí? Esta tarde yo voy a crear la tarea para que ustedes envíen. ¿Cómo pueden enviar? Pueden resolverlo directamente en el libro, porque hay espacio para marcar y contestar. Luego le tomas una foto y lo envías. O si quieres, también te puedes dar el trabajo de copiarlo en Word y resolverlo a través de una página en Word. Así que lo que te convenga, cualquiera de esas dos formas, presentaciones, lo haces, pero recuerda, yo voy a subir la tarea recién hoy en la tarde para que ustedes la puedan resolver, ¿sí? Y no se olviden de las domiciliarias, chicos, ¿ya? Bien, yo me despido, chicos, porque ya me va a ganar la hora, así que hasta la próxima clase, ¿ok? Nos vemos, chicos.